anillos? No. Bien, entonces vamos a retomar a partir de ahí. Ok, comparto pantalla. Bien, entonces estamos en el contexto de un anillo y habíamos definido ideal y, bueno, en realidad cuando uno habla de anillos debería hablar de ideales a izquierda y ideales a derecha, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco cómo todas las definiciones que habíamos visto. Entonces, un ideal a izquierda. ¿Ya? Un plano. Tal que vos, cuando digo subgrupo abeliano, lo que me refiero es un subgrupo de la estructura aditiva. Tal que para todo A en A, E y en I, ahí pertenece ahí. Lo que en general lo vamos a escribir de la manera siguiente. Cuando lo que estamos queriendo decir con esto lo van a ver en todos los libros escrito así, por eso es una notación muy cómoda, así que viene bien tenerlo en mente cuando escribimos X por Y con X y adentro de un anillo, indicamos conjunto siguiente. Es conjunto de todos los elementos que podemos escribir de la forma X por Y en ese orden. X, N. Entonces, cuando escribimos A por I, lo que estamos indicando es el conjunto de todos los elementos de la forma A por I para A en A e I en I. Lo que estamos diciendo, cambiando el pertenece por el contenido para, bueno, porque es la forma de decir lo mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es una idea a la izquierda. Análogamente, definimos un ideal a derecha de A como un subgrupo aditivo de A, tal que I por A está contenida ahí. Y finalmente, un ideal I de A
es un subgrupo de A que es tanto ideal a izquierda como ideal a derecha de A. Bien, entonces tenemos estos elementos o estos subconjuntos particulares de A, llamados ideales. ¿Cuál es la motivación o una motivación que uno podría tener para introducir esta noción de ideal? Bueno, supongamos que A y B son dos anillos y F que va de A en B en particular, F es un de grupo abeliano en A en el grupo aditivo subyacente en B. Por lo tanto, el núcleo de F es un subgrupo de A. A ver qué pasa con este subgrupo, ¿no? Entonces, sea A perteneciente a y en el núcleo de F, K perteneciente al núcleo de F, que obviamente es un subconjunto de A, así que también. Si tengo dos elementos de A, puedo hacer el producto de A por K. Esto es un elemento de A. ¿Qué pasa si uno toma el F de A por K? Bueno, esto es lisa y llanamente F de A por F de K. Pero F de K no es cualquier cosa, porque K está en el núcleo. Eso es cero. Ahora, sabemos que el cero es un elemento absorbente en cualquier anillo. En particular, va a ser absorbente en B. Así que esto es cero. Bueno, pero entonces A por K pertenece al núcleo de F. Análogamente, tenemos que K por A también pertenece al núcleo de F. Como esto pasa para todo A en A, sucede para todo A en A y K en Ker de F, que por el núcleo de F está en el núcleo de F y el núcleo de F está contenido en el núcleo de F. Es decir, que de F un ideal, a veces para remarcar que es ideal izquierda, ideal, se usa la palabra ideal bilátero. Nosotros vamos a evitar motivos de gusto. Si ya usamos a izquierda y a derecha para indicar cuando
no necesariamente es bilátero. Si decimos ideal, es ideal bilátero. Entonces, ¿qué es un ideal? Bueno, un poco para imitar la notación que uno tenía, uno espera que los ideales por lo pronto los ideales están en correspondencia con los núcleos. Y sabemos, o por lo menos intuimos por todos los ejemplos que estuvimos estudiando, que los núcleos de morfismos deben estar en correspondencia con congruencias. Entonces hay un paralelo muy fuerte entre el conjunto de ideales de un anillo y el conjunto de subgrupos normales de un grupo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la misma notación para indicar de alguna manera que la idea es la misma, ¿no? Entonces vamos a escribir indicar que I es un ideal. Bien, ¿por qué los ideales son interesantes? Bueno, por lo pronto contienen a los núcleos de todos los morfismos, pero eso en sí no parece suficiente. Ok, vamos a ver cómo podemos asociar a cada ideal una congruencia de A. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, sea un anillo. Si mal no recuerdo, la última vez habíamos visto que si tenemos una congruencia, tenemos asociado un ideal. Vamos a ver lo contrario. Asociemos ahí una congruencia de anillos sobre A. Bueno, lo que voy a hacer en principio es asociar una relación de equivalencia. Después, en todo caso, veremos que esa relación de equivalencia que estamos asociando es una congruencia. Entonces, si tengo los elementos A, B pertenecientes a, necesito definirme una relación asociada al anillo, al ideal A, que me los vincule. Bueno, si es congruencia de anillos, tiene que ser congruencia de grupos. Para que esto sea de anillos, en particular, debe serlo de grupo para la aditiva. Y si teníamos una congruencia de grupos en un grupo abeliano, como es en este caso,
en particular me va a tener que ocurrir esto. Bien, y recuerden, en un grupo abeliano, la relación de equivalencia que uno definía estaba bien determinada, estaba completamente determinada por el elemento i. De hecho, lo que pedíamos es que ocurriese esto. Bien, entonces este es nuestro candidato. Sin duda, esto es una relación, bueno, sin duda no. Uno hace las cuentas, pero las cuentas en realidad las hizo. Son exactamente las cuentas para ver que es una congruencia de los abelianos. Entonces ya sabemos que esto es una relación de equivalencia y que aparte se porta bien respecto de la suma. Lo que nos falta ver es que esto también se porta bien respecto del producto. Como es diferencia de grupos, a relación, vamos a escribirlo con la notación menos fea. Bien, esa parte, respecto de esa operación binaria, todo bien. Lo mismo respecto del tomar opuesto. Así que esto va a andar bien. ¿Qué nos falta para que sea congruencia de grupo? Perdón, de anillos. ¿Qué falta? A ver. Asegurar que es una de anillos respecto de la operación que queda. A por C está en la clase de B. Básicamente eso. Bien, pero notemos que bastará con ver bueno, no notemos nada, después hacemos la cuenta, me parece que es más interesante. Perdón. Bueno, como paso intermedio, veamos que A por C está en la clase de B por C y que C por A está en la clase de C por B. Porque si tenemos eso, después vamos a deducirlo de arriba. Y esto es un poco más fácil porque es el mismo elemento en todos lados. Ok, entonces
vamos a ver, por ejemplo, esto. El otro va a salir de manera simétrica. Entonces, supongamos que A está en la misma clase que B. Entonces, por definición de estar en la misma clase, esto me está diciendo que A menos B pertenece ahí. Como I es ideal, puedo, por ejemplo, por un elemento cualquiera de A, voy a elegir C, y esto tiene que seguir estando en I, porque multiplicar un elemento de I por un elemento de A me da un elemento de I. Lo que tengo acá es simplemente AC menos BC. Por lo tanto, AC está en la clase, por la relación de equivalencia que habíamos definido en términos de I, con BC. Bueno, de manera análoga, obviamente va a salir lo otro. Entonces, tenemos que si C está en la clase de D, entonces, por ejemplo, puedo poner por B. B por C está en la clase de B por D. Ahora estoy multiplicando del otro lado, pero se imaginan la cuenta, es exactamente la misma que hice arriba, solo que multiplicando del lado que me conviene. Bueno, entonces, si suponemos A está en la clase de B y C está en la clase de D, multiplicando a derecha en la primera, digamos, usando esto, y multiplicando a derecha por C, tengo que A por C está en la clase de B por C. Y ahora, este otro multiplico a izquierda por B. B por C está en la clase de B por D. Usando la transitividad de la relación, sabemos que es una relación de equivalencia, por lo tanto es transitiva. Entonces, usando la transitividad de la relación de equivalencia, resulta que A por C está en la clase de B por C, pero B por C está en la clase de B por D. Así que esto está en la clase de B por D, como queríamos ver. Luego, esto es una congruencia de anillos. Es decir, se porta bien respecto de todas las operaciones que definen el anillo. Ok, entonces, asociado a toda congruencia de anillos, tenemos un ideal. ¿Cuál es el ideal? Tomemos la clase del elemento neutro, del neutro aditivo. Asociado a cualquier ideal, tenemos una congruencia de anillos. ¿Cuál? Bueno, dado el ideal, tomemos la congruencia dada de la manera habitual para el grupo, para la parte aditiva, si la diferencia de elementos está en ese subgrupo particular. Bueno, pero ya habíamos visto para grupos que esa forma, digamos, a nivel de grupos abelianos,
Esto nos establece una correspondencia biyectiva entre congruencias de A y de E ideales de A. Entonces, ya está. No necesitamos volver a hacer la cuenta, ya la hicimos para grupos. Es exactamente la misma. Si tienen ganas de repetirla, para quedarse tranquilos, repítenla, pero van a ver que están haciendo exactamente lo mismo que hicieron cuando estudiamos grupos. Entonces, congruencias de grupos muestran que hay una biyección entre de A e ideales de A. Y además, que esta biyección preserva el orden. Es decir, tenemos de hecho un isomorfismo entre los retículos de congruencias, entre el retículo de congruencias y el retículo de ideales de cada anillo. Ok, o sea, pasando en limpio. Los ideales son a los anillos lo que los subgrupos normales son a los grupos. O sea que estudiar las congruencias de un anillo es equivalente a estudiar una cierta clase particular de subanillos de ese anillo. Bueno, eso no lo dijimos, pero notar que ideal de A es un subanillo de A. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque A por I está contenido en I. Por lo tanto, como I está contenido en I por I está contenido en I. Bueno, pero eso es justamente lo que nos está diciendo, es que tenemos por lo tanto, I es un subgrupo aditivo de A cerrado por producto. Subanillo de A. Ojo, un subanillo, pero no necesariamente un subanillo unitario. Que si A es unitario y no necesariamente lo es, ya que si el uno perteneciese ahí, es A no pertenecería ahí para todo A perteneciente a, pero A por uno es A. Si uno perteneciese ahí,
si uno dice ahí, ya, entonces I sería... Bueno, obviamente eso no está bueno. O sea, no está bueno, qué sé yo. Me fija una restricción fuertísima. El único ideal que puede contener el elemento 1 es el total. Bueno, el total obviamente es un ideal porque, por varios motivos. Una, porque asociado digamos, asociada a la congruencia que me trivializa todo, que me manda el anillo en el anillo trivial, está el total. Y por otro lado, si lo miro a nivel de la definición inicial de anillos, perdón, de ideales, el anillo total es un subgrupo abeliano de sí mismo, un subgrupo aditivo de sí mismo, sí, obviamente es un subgrupo aditivo de sí mismo, y aparte es cerrado por multiplicación, porque A es un anillo, por lo tanto es cerrado por multiplicación, tengo una multiplicación. Así que cumple trivialmente las propiedades de ser un ideal. Ahora bien, si uno cocienta por este ideal, la clase del 0 y la clase del 1 es la misma. Porque, bueno, justamente, esto hace que todo vaya a parar al anillo trivial. Bien, eso no está muy bueno en el sentido de que si yo tenía anillos con unidad, cocientar por este ideal me da, bueno, anillo trivial, lo puedo mirar como un anillo con unidad, pero la unidad resulta ser el neutro aditivo. Es un caso un poquito patológico, si bien bueno, no hay ningún problema a priori con eso. Ok, entonces me está diciendo que los ideales son ciertos subanillos. Uno podría preguntarse, ¿todo subanillo de un anillo es un ideal? Bueno, claramente no. Si tomo cualquier anillo con unidad y tomo el subanillo generado por 1, que va a ser esencialmente Z, fíjense que si tomo 1, 1 más 1, 1 más 1 más 1, menos 1, menos 1, menos 1, ahí obtengo el grupo abeliano, obtengo siempre como subgrupo del grupo aditivo eh, un Z o un cociente de Z. Eso bueno, está por verse. Ese es un grupo que tiene unidad y es cerrado por multiplicación, pero no puede ser un anillo porque si no sería todo A. O sea, salvo que A sea Z o un cociente de Z, ese subanillo no va a ser un ideal de A. Bien, eso me lleva entonces a una definición importante. Bueno, yo después, en el material que les pasé, esto está dicho con un poco más de calma, pero vamos a establecer ciertas clases particulares de anillos con las que vamos a trabajar a lo largo del curso. En esta materia uno pretende dar un pantallazo bastante general, entonces no nos vamos a detener, por ejemplo, en el estudio de los anillos de Lie, por más que los anillos de Lie sean súper interesantes, se puedan hacer cursos completos sobre anillos de Lie. Vamos a ver los ejemplos más clásicos. Bueno, los anillos de Lie hoy por hoy son una cuestión, un problema ya clásico, pero vamos a concentrarnos básicamente en dos clases particulares de anillos
que son los asociativos, y una subclase particular de la clase de anillos asociativos, que es la clase de anillos conmutativos. Y en ambos casos, con uno o sin uno. Sin uno, en realidad, considerando al uno en la asignatura o no considerando al uno en la asignatura. Entonces, esto sería el título. Vamos a definir. Sea A. Bueno, primero que nada, la clase de anillos es simplemente, esta es la clase de todos los anillos. No perdió absolutamente nada, entonces esto es decir, sea un anillo. Vamos a decir que A es asociativo. Bueno, es asociativo. Que es lo mismo que decir que la estructura multiplicativa de A forma un semigrupo. Que es lo mismo que decir que para todo A, B, C en A se cumple A por B por C es lo mismo que A por B por C. Esto define una clase, fíjense que es una clase universal o ecuacional porque está caracterizada por condición de primer orden que adelante tiene solamente cuantificadores universales. Así que es un tipo de anillos del mismo estilo que las estructuras que venimos estudiando hasta ahora. Diremos, bueno, vamos a concentrarnos un poquito en un caso particular. Bueno, entonces diremos, borro y vuelvo a escribir lo mismo, ¿ok? Sea A, ahora vamos a suponer que ya que A es asociativo. Diremos que A pertenece al conjunto de los asociativos unitarios. A es más unitario. Esto es, solo si existe uno perteneciente a, lo llamo uno, bueno, muy sugestivamente, tal que, vamos a escribirlo bien, existe X para todo y tal que X por Y es igual a Y, Y por X es igual a Y. Sí. A es un noide siendo 1 bueno, no importa quién es 1, 1 es el que lo hace monoide, obviamente. Fíjense que, bueno, ojo, esto existe para todo. Esto no es una propiedad universal. Pero vamos a ver que esto lleva a que pueda asociarle una propiedad universal ampliando la asignatura, es decir, agregando una constante 1 que desconocemos qué es.
Supongamos que X y Z son tales que para todo y X y es igual a y, y X es igual a y que para todo, perdón, para todo perdón, tengo que llamar I a la variable marea. O sea, supongamos que tenemos dos unidades. Bien. Esta cuenta ya la hicimos para semigrupos, o para magmas en general, la podemos volver a hacer. Entonces, X por Z, entonces, por 1, X por Z es Z. Por 2, X por Z es X. Por lo tanto, X es igual a Z. Bueno, entonces tenemos que si existe es único. Como si existe es único, luego es lo mismo y la existencia de este elemento que postular una constante en el lenguaje. O sea que podemos, o sea que A lo podemos poner de la siguiente manera, como vamos a poner, seguir la tradición de poner primero las operaciones binarias, después las unarias y después las zeroarias. En este caso estoy diciendo asociativo con 1. Sí, solo sí. Es asociativo y cumple que para todo A por 1 es igual a A y 1 por A es igual a A. Entonces, si lo hago de este modo, fíjense que sí me queda algo ecuacional. Si me lo hago de este modo, no tengo algo ecuacional. Pero esta teoría, que no es ecuacional en principio, lo puedo transformar en una teoría ecuacional equivalente. Entonces, bueno, podemos ver a los anillos asociativos con unidad como una teoría ecuacional, modificando levemente la asignatura. Seguro. Así que también se comporta del mismo estilo de cosas que las que vinimos estudiando hasta ahora. La ventaja de tenerlo de la manera esta y no de la manera esta es que hay una teoría general que todas las teorías que se pueden escribir de esta manera, por ejemplo, van a tener objetos libres.
Entonces, la teoría de anillos asociativos con unidad va a tener un objeto libre. De la otra forma habría que probarlo. Bien. Después, hasta ahora, definí a qué vamos a llamar la clase de los asociativos con uno. Definir lo que es una subclase, un anillo asociativo. Diremos que A es un anillo conmutativo. O sea, acá cuando pidamos conmutatividad, la estamos pidiendo junto con la asociatividad. En realidad uno podría, serían dos propiedades en principio diferentes, pero a nosotros nos interesan aquellos anillos conmutativos que además sean asociativos. Es el objeto de estudio del álgebra conmutativa. Entonces vamos a pedir todo. Sí. El semigrupo aditivo es conmutativo. O si solo si se satisface la ecuación para todo A. B en A por B es B por A. Nuevamente tenemos que la clase de los anillos conmutativos, o por lo menos lo que nosotros vamos a llamar la clase de los anillos conmutativos, es una clase ecuacional, porque satisface las ecuaciones de asociatividad y de conmutatividad. Y por último, si aparte tenemos unidad, vamos a tener la clase de los anillos conmutativos con unidad. Es un monoide. En sí, solo si se cumple la conmutatividad y se cumple la existencia de neutro. Básicamente estas son las clases que vamos a estudiar en este curso. ¿Hay otras clases de anillos interesantes? Sí, hay muchas otras clases de anillos interesantes, pero los vamos a dejar afuera. Probablemente el ejemplo más interesante que estamos dejando afuera es el caso de anillos. Bien, entonces tenemos toda una amplia gama de estructuras. Bueno, notar lo siguiente, ¿no? Tenemos una contención de clases. Obviamente, tenemos todos los anillos, que es lo más grande que podemos tener. Adentro de todos los anillos vamos a tener a los asociativos y vamos a tener a los de Lie. Puede haber alguna intersección en el medio,
no la vamos a escribir. Hay un ejercicio, si miran en el apunte, de ver que hay una intersección de estas dos cosas. Perdón, intersección está para abajo. En el medio de estas dos cosas tenemos, digamos, el supremo de estas dos cosas sería, lo podemos agregar, tenemos la clase de los anillos alternados, no nos importa, son ciertos anillos, y acá sí tenemos los asociativos y los de pi. Bueno, estas cosas apenas si las vamos a estudiar en este curso. Dentro de la clase de anillos asociativos tenemos la clase de los anillos conmutativos y como subclases particulares de estas cosas tenemos los asociativos con unidad y los conmutativos con unidad. Y dentro de los conmutativos con unidad ya vamos a ver que tenemos los cuerpos. Y dentro de los asociativos con unidad vamos a tener la clase los anillos de división. Que en realidad hay también anillos de división que son alternativos, pero bueno. Vamos a usar la palabra anillo de división simplemente para los asociativos con uno, que cumplen ciertas reglas. Ok, para poder hablar de estas cosas, lo que vamos a hacer es introducir algunas, digamos, distinguir ciertos elementos adentro de un anillo. Entonces, definición. A ver, para hacer la definición un poco más amigable, vamos a partir de ahora a trabajar en el contexto de anillos asociativos con uno. Entonces, todo lo que sigue lo vamos a definir en el contexto de anillos asociativos con uno. ¿Es estrictamente necesario? Bueno, no, no es estrictamente necesario. Uno podría trabajar en el contexto de anillos alternativos con unidad. Pero es una generalización innecesaria para la mayoría de los ejemplos y para tener, digamos, propiedades razonablemente buenas en lo que vamos a sacar. Entonces, diremos que A perteneciente a es una unidad a izquierda para A si existe B en A tal que A por B es igual a 1. Bueno, uno podría definir análogamente, diremos que B perteneciente a es una unidad a derecha en A o para A, esto siempre problemas con las proposiciones, si existe A perteneciente a tal que A por B es igual a 1. O sea, si A es unidad a izquierda, B va a ser siempre unidad a derecha.
Y finalmente diremos que A en A es una unidad de A si A es una unidad a izquierda o a derecha. Perdón, y a derecha. Y a derecha de A. Ok, o sea, esencialmente las unidades son los elementos que tienen inversa a los dos lados. Entonces vamos a anotar al conjunto. Vimos que si A es distinto del anillo trivial, esto es esto, entonces 0 es distinto de 1. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque 0 por 1, a ver, claro, porque 0 por 1 es 0. Bueno, vamos a probar esto. Porque 0 tiene que ser 1. No puede ser 1. Bien, vamos por la contrarrecíproca, es lo más fácil. Bien, supongamos que 0 es igual a 1. Vamos a ver que A es el anillo trivial. Entonces, para todo X perteneciente a, que es igual a 1 por 0, X que es igual a 1 por X, perdón, es igual a 0 por X. Pero 0 por X habíamos visto que 0 es absorbente, o sea que esto es 0. Como esto vale para todo X, resulta que el único elemento es este, por lo tanto, este es el anillo trivial. Ok, que es la contrarrecíproca de lo anterior. Entonces, bueno, si tenemos que A no es trivial y A es unitario, entonces 1 es distinto de 0.
Bien, ahora sí puedo decir lo que quería decir. Entonces, en este caso, si tenemos un anillo unitario con uno distinto de cero, o sea, un anillo unitario no trivial, eh, cero no puede pertenecer a las unidades de A. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cero por x es distinto de uno, porque cero para todo x perteneciente a A, y por lo tanto, cero no es unidad a izquierda. Bueno, lo mismo podría decir derecha, ¿no? Tampoco es unidad a derecha para ningún. Así que las unidades de A, no todo elemento está en las unidades de A. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que opuesto, tomar inverso, no va a resultar una función sobre el anillo. O sea, no puedo agregar como operación tomar el inverso. Eso va a ser importante para ver que, por ejemplo, cuerpos no es una clase ecuacional. Tomar cuerpos en una clase ecuacional. Bueno, cuando defina cuerpos, que se imagina cómo se va a definir. Entonces, definición. Ya que estamos, sea A perteneciente a, diremos que A es un anillo de división. Déjenme agregar esto. Podría enunciarlo en el caso general, pero se complica. Con uno distinto de cero, entonces tengo un anillo unitario no trivial. Recuerden que decir uno distinto de cero es lo mismo que decir A no trivial. Entonces, diremos que A es un anillo de división si las unidades de A coinciden con todos los elementos no nulos de A. De división conmutativo se denomina un cuarto. Bueno, está por verse que existan anillos de división no conmutativos, o sea, anillos de división realmente que no sean cuerpos. Antes de eso voy a agregar una pequeña definición. Definimos las unidades, ¿no? Y dijimos que el cero jamás puede ser unidad. Si tengo un elemento A distinto de cero, tal que existe B también distinto de cero, que cumple que A por B es igual a cero,
Entonces, diremos que es un divisor de 0 a derecha. Y B, un divisor de 0 a izquierda. Bien. Supongamos que A es un divisor de 0. Para hacerlo fácil, supongamos divisor de 0 de... perdón, invertí izquierda y derecha, ¿no? Sí, invertí izquierda y derecha. Supongamos que es un divisor de 0 a derecha. Si fuese izquierda es exactamente lo mismo. Si A fuese una unidad de A, existiría C tal que C por A me da 1. Luego, B, C, lo puedo escribir siempre como 1 por B, es lo mismo que C por A, pero esto es lo mismo que C por AB, que es lo mismo que C por 0, que es igual a 0. Absurdo. Decimos B distinto de 0. O sea, si A es un divisor de 0, no puede pasar que sea unidad. Luego, en un cuerpo, o en un anillo de división en general, no puede haber divisores del 0. Claro, dice con un divisor izquierda o derecha, lo mismo podría haberlo hecho con un divisor de 0 izquierda. O sea, sí. Porque la existencia de un divisor de 0 a derecha implica la existencia de un divisor de 0 izquierda, así que la cuenta es exactamente la misma. Bien, vamos a ver la definición, esto en algún momento por ahí la usamos. Un anillo A. Fíjense que acá estoy pidiendo la conmutatividad sin divisores. Noten que el 0 no me importa, no entra en la definición de divisor de 0. Tienen que ser elementos no nulos, porque el 0 ya sabemos que es absorbente, así que no.
no hay esperanza de hacer nada con el cero. Entonces, fíjense que en la definición de divisor de cero pedimos que sean elementos no nulos. Entonces, el cero no molesta. Si algún elemento, lo que estamos diciendo es que ningún elemento distinto de cero va a tener esta propiedad extraña de que multiplicado por un otro elemento distinto de cero me dé cero. Entonces, un anillo conmutativo. Acá, para esta definición vamos a pedir conmutatividad. Un anillo conmutativo sin divisores de cero se denomina un anillo de integridad. Pues vamos a ver que los anillos de integridad son una clase interesante de anillos que claramente no es ecuacional, porque decir que algo no tiene divisores de cero no se puede expresar mediante una fórmula universal de primer orden. Así que la clase de los anillos de integridad es un ejemplo de una clase que no es ecuacional y que no se puede hacer ecuacional de ninguna manera. Bueno, eso no es tan fácil de probar, pero hay que usar un poco más de artillería, pero hay ciertos resultados sobre clases ecuacionales. Por ejemplo, las clases ecuacionales son cerradas por productos, por tomar subálgebras y por tomar cocientes. Y esa es una buena forma de ver que no hay ninguna forma, no importa cómo la imaginemos, de transformar los cuerpos en una clase ecuacional. Cuerpos en general no es un cuerpo. Entonces, jamás va a poder ser una clase ecuacional. Pero esos son resultados de álgebra universal que se van totalmente del alcance de esta materia. Pero bueno, tenemos entonces muchas definiciones que hemos metido como para poder hablar de distintas cosas. Más adelante, distintos tipos particulares de anillos con ciertas propiedades. Ahora, dimos un montón de definiciones y no dimos un solo ejemplo, o sea que no sabemos si estamos hablando realmente de algo. Entonces, todas estas definiciones no colapsan en trivialidades. Entonces, ejemplos. Bueno, ejemplos de cuerpos. No lo vamos a probar porque todos sabemos los que ya vimos. C, R, Q son ejemplos de cuerpos. Z no es cuerpo. O sea que, ¿cuáles son las unidades de Z? ¿Cuáles son los elementos que podemos invertir en Z? Bueno, hay dos. Puedo escribir directamente, dado que son dos, no necesito complicarme la vida. 1 lo puedo invertir porque 1 por 1 es 1. Y menos 1 lo puedo invertir porque menos 1 por menos 1 es 1. Cualquier otro elemento no lo puedo invertir. Así que bien, un ejemplo, un anillo de división que no sea cuerpo. Bueno, básicamente hay muchos, pero el más clásico es el anillo de cuaterniones de Hamilton. Una presentación de ese anillo está en los apuntes. Yo lo voy a presentar de manera levemente distinta, pero para el caso es lo mismo. Digo, para no repetir exactamente lo que está en el apunte.
R4 con su base canónica como R espacio vectorial, pero lo voy a llamar así, a la base canónica. Digamos, tengo derecho a llamarla como quiera, la voy a llamar así. Eh, Suena raro el 1 primero para una base, pero nada, lo que quiero indicar con esto, lo que en realidad estoy indicando es digo, tengo derecho a llamarlos como se me antojen a los elementos básicos. Los voy a llamar así. Esto de R4 lo puedo escribir en términos de esta base. Entonces, Q, Q', pertenecientes a R4. Entonces, hay únicos A1, A, B, C, D, pertenecientes a R, A', B', C', D', pertenecientes a R, tales que a Q lo puedo escribir como A por 1, más B por I, más C por J, más D por K. Y a Q' lo puedo escribir como A' por 1, prima por I, más C' por J, A por K. O sea, piénsenlo de la siguiente manera, y no escribamos el 1. Convención, en vez de A por 1, vamos a escribir A. O sea que, nada. O sea que esto que puse acá lo puedo eliminar. Lo voy a poner en azul simplemente para recordar que está, aunque no lo estoy escribiendo. Es lo que hacemos cuando miramos, por ejemplo, a los números complejos. Fíjense que si uno mira a los números complejos como espacio vectorial, como R espacio, esto es ISO a los números complejos. O sea, los números complejos son pares. Es como si a los números complejos le agrego dos unidades complejas nuevas, J y K. Ok, debería decir cómo voy a operar con estas unidades complejas nuevas. Y ya está. Eso me va a permitir, en última instancia, definir la operación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es trampa, porque voy a trabajar como si pudiese y voy a llegar a una fórmula.
metí en camisa de 11 varas porque hacer esta cuenta va a ser horrible, pero no importa. Ya está, ya me embarqué. Bien, entonces tengo que empezar. Distribuyo. Si es un producto, estamos en la categoría de cosas distributivas, así que voy a pensar que tengo un producto que es distributivo. Entonces esto va a ser A por A', genial, más. Vamos a mantener el orden, aunque sabemos que son números reales y por lo tanto el orden no importa. Por B', pero ojo que esto va con I, más A por C', que va con J, más A por D', no era para hacer en clase, va por K, más, y ahora tengo que seguir distribuyendo. A' por B. Lo escribo así porque me queda cómodo, pero nada. Y acá tenemos B por B', pero tenemos I por I'. Entonces vamos a pensar como si fuese una unidad compleja. Voy a ponerlo así. B por B', I cuadrado. Después veremos qué diablos hacemos con el I cuadrado. Más B por J. Perdón, me salté. Esto quería ponerlo en el renglón siguiente, pero si no voy a hacer lío. B por B', I cuadrado. Después vemos qué hacemos con los cuadrados estos y con todo esto. Déjenme ponerlos en otro color, porque estos elementos tenemos que ver qué pasan. Y tenemos IJ. IJ vamos a ponerlo donde no está. Y esto sería B por C', lo que lo acompaña. Y después tenemos IK. Vamos a ponerlo donde no está. Donde no está, digamos, donde no está la letra que falta. Entonces esto sería B por C'. No, B por D', perdón. D'. Bien, y seguimos, porque recién vamos por acá. Bien, después tenemos C. Bueno, C por A, C siempre es fácil. Digamos, multiplicar por el primero siempre va a ser fácil. C, porque me va a quedar 1 por J. Bueno, fácil. Vamos a tomar la convención de que el 1 funciona como 1, pero no es fácil. Eh, y estamos tomando acá J. Más. Ahora hacemos este por I. Si no está, ¿quién no está? No está acá. Entonces vamos a poner ahí C. Lo vamos a poner en la fila de K. Por B'. Esto me queda J por K. Por I, perdón. J por I.
J más. ¿Quién más? C, acá me queda J. C por C', J cuadrado. Y finalmente me queda C por D', y está en J y está en K, lo pongo en la letra que no está, que es la I. Entonces me queda JK. Bien. Y por último, tengo que este contra todos. Bueno, con K no hay problema. D por A', que acompaña al K. Más, 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 más. D por A'. Ahora, D por B' está en I y está en K, entonces no está J, tengo que ponerlo en el lugar donde estaría la J. D por B', están K y están J. K. Perdón, están K y están I, por eso va en el lugar de la J. Después, D por C', está K y está J, no está I, entonces lo pongo en el lugar de la I. D por C', K y está en J. Ok. Y finalmente, D por D', y acá está K dos veces. Ok. Entonces vamos a trabajar como si fuesen números complejos. Tenemos que definir qué son todas las cosas que aparecen acá. Entonces vamos a definir I cuadrado, como si fuese un número complejo, esto le vamos a dar el valor -1. Bueno, vamos a hacer lo mismo y lo mismo con K cuadrado. Bien. Ahora tenemos que definir al menos uno de los otros que están definidos ahí. Bueno, vamos a decir que I por J, vamos a decir que es K, que es el que no está. Y de acá vamos a sacar cuánto valen todos los otros. Esto lo vamos a asumir, que todos estos son 1. Menos 1, perdón. Vamos a hacerlo así. Escribamos. Así escribamos un poquito de más. Entonces, bien. Ok, veamos qué pasa con todos los demás. Si IJ es K, entonces vamos a usar este. Vamos a hacer las cuentas que nos faltan. Solamente vamos a asumir que tenemos esto de acá. Entonces, ¿qué nos falta calcular? Y bueno, no sabemos cuánto vale esto, ni esto. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces vamos a calcular esos números que nos están faltando. Todo, porque estos ya están. Este ya lo puedo eliminar. Y después veremos qué nos da. Seguimos después con las cuentas. Vamos a hacerlo a un costadito. Entonces necesitamos saber cuánto vale JK. Hacerlo con otro color. Estas son las cuentas que queremos hacer. J
por K. Bueno, no sabemos cuánto vale J por K, pero sabemos cuánto vale K. J por I, J. Ah, bien. Esto, bien, esto no está muy bien. Nos falta algún dato. Vamos a agregar un dato más. Vamos a agregar que cuando damos vuelta a las cosas, dos elementos distintos nos cambia el signo. Entonces, esta va a ser la gracia. Si J es K, la vamos a definir como menos K. Ya está. Ahora ya estamos. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que J por menos JI. Porque dijimos que podemos dar vuelta a las cosas. Esto es lo mismo que menos J por J por I. O sea que esto es lo mismo que menos J cuadrado I. O sea que esto es lisa y llanamente I. Bien, tenemos entonces cuánto vale esto. Acabamos de ver que esto tiene que valer. ¿Y cuánto valdrá KJ? KJ, bueno, sabemos lo que tenemos ahí. KJ es I, J, J, que es lo mismo que I, J cuadrado, que es lo mismo que menos I. O sea que esto es menos I. Queremos saber cuánto vale IK. IK es I y J. Esto es I cuadrado J, que es menos J. O sea que IK es menos J. IKI, ya sabemos, si IJ, digamos, dar la vuelta, nos tiene que cambiar el signo. Bueno, hagamos la cuenta para convencernos. Esto es IJI y IJI es lo mismo que JI, pongo un signo menos, I, y esto es lo mismo que menos I cuadrado, que es lo mismo que menos J, o sea, J. ¿Y me queda algo más? Sí, me queda cuánto vale IJ. Bueno, IJ ya dijimos, este es K y este es menos K, porque ya lo pusimos, lo fijamos allá. Bien, entonces ahora podemos hacer estas cuentas. Esto es lo mismo que, me va a quedar una cosa horrenda, pero no importa. A por A' menos B' menos C' menos D'. Fíjense que esto es lo que acompaña al 1, más. ¿Qué es lo que acompaña al I? A B' más A'B más C D' menos DC', esto es lo que acompaña al I, más. ¿Qué es lo que acompaña al J? A C' más B D' más C A' más D B'. Esto es lo que acompaña al J. ¿Y qué es lo que acompaña al K? A D' más B C' más C B' más D A'. Esto acompaña acá. Bueno, ejercicio de fuerza bruta. Claramente esto es un anillo, porque acabamos de definir un producto sobre el grupo abeliano subyacente a R4.
Vamos entonces a enunciar lo que tenemos. Ok. Este producto hace de R4 un anillo. ¿Por qué hace un anillo? Bueno, no es obvio, pero hay que verificar la distributividad del producto en la suma. Pero por cómo definimos el producto es distributivo en la suma, porque lo definimos distributivamente. Ya que, por definición, por la definición particular que tomamos, para el mismo, este distribuye en la suma. Ejercicio, fuerza bruta, horrible. Este anillo es distributivo. Es asociativo, perdón. Ups, empezó. Ya es muy largo el archivo, empezó a trabarse. Es asociativo. Si no tienen ganas de hacerlo, no lo hagan. Créanme. O créanle a Hamilton, que hizo estas cuentas en 1850. Lo que él en realidad estaba buscando era dotar a R, digamos. La idea de Hamilton era la siguiente. En 1801, 1802, no me acuerdo exactamente, un matemático francés, no me acuerdo el nombre, era con A, pero no me acuerdo, estableció la correspondencia biunívoca, digamos, identificó los complejos con pares de números reales. Lo que hoy hacemos con total naturalidad, nos lo enseñan en Álgebra 1, en realidad antes de esa fecha no se hacía, y se le ocurrió a este francés que, bueno, los números complejos en realidad son un par de números reales, o sea, un punto del plano, y que a un punto del plano, en el plano se podía definir un producto que da una estructura de cuerpo sobre el plano, estructura de los números complejos. Ok. Hamilton dijo, y bueno, ¿por qué no sobre R3? Entonces, él pensaba en posibles aplicaciones a la física, o sea que estaba pensando en darle una estructura de cuerpo al espacio. Se rompió la cabeza intentando infinitas variaciones sobre la estructura de los números complejos. No podía, no podía. Hasta que un día se le ocurrió, ¿y por qué no me voy de R3 a R4? Dice la leyenda por lo menos, que eso se le ocurrió mientras estaba caminando hacia la Academia de Ciencias de Dublín, donde él vivía, y que, bueno, se le ocurrió esto de I por J igual a K, o sea, me salgo de R3 y me voy a R4. Y que cuando empezó a hacer las cuentas y le daban, y se emocionó tanto que sacó la navaja que llevaba en el bolsillo y la grabó estas expresiones que yo puse azul acá, era de uno de los puentes que cruzan el río ahí en Dublín. No sé si la leyenda es cierta o es falsa. Con los años la piedra se gastó.
O nunca lo escribió realmente, pero ahí surge justamente el anillo de los cuaterniones de Hamilton. Y un poco también empieza el álgebra lineal como la pensamos hoy en día. Finalmente, fue mucho más práctico trabajar con, digamos, de alguna manera en la parte puramente imaginaria de los complejos de los cuaterniones de Hamilton, está metida el producto vectorial. Entonces, el análisis vectorial un poco surge ahí. Lo que pasa es que después, no me acuerdo quién fue exactamente, que propuso, fue un alemán. No me acuerdo si Grossman, no me acuerdo. Propuso directamente el cálculo del el producto vectorial como una cosa sobre R3 directamente y funcionaba fantástico. Y medio que los cuaterniones de Hamilton como herramienta para hacer física fueron quedando, física o geometría fueron quedando un poco relegados porque eran complicados de gusto. Pero bueno, tiene el mérito de haber pensado en el primer ejemplo de un anillo de división no conmutativo. Eh, Después se retomó, obviamente, la idea de los cuaterniones, se generalizó de distintas maneras. El trabajo ese lo hizo Cayley, el mismo que el teorema de Hamilton-Cayley del álgebra lineal. De hecho, buena parte del álgebra lineal moderna se le debe a Hamilton y a la escuela inglesa de álgebra. Bien, pero eso es una cuestión anecdótica. La cuestión es que tenemos acá un anillo asociativo. Bien, todavía no sabemos que sea un cuerpo. ¿Cuál es la idea bonita que uno puede seguir explotando de la semejanza entre cuaterniones y números complejos? Bien, tenemos un cuaternión. Uno de estos bichos, un elemento de R4 con esta operación que les puso Hamilton. Ok, entonces vamos a definir el conjugado. ¿Qué es el complejo conjugado si me quedase solamente con la parte compleja? Solamente con la parte compleja, lo que hago es muy sencillo. Tomo A y cambio I. Bien, ¿cómo sigo esto? Y bueno, si cada uno de esos al cuadrado es menos 1, es una unidad compleja. Entonces lo que vamos a hacer justamente es continuarlos como si fuesen otras tantas unidades complejas. Bien, esto es interesante porque ahora puedo definir el módulo cuadrado de Q. Esto es puramente simbólico. Esto también. Lo vamos a definir como Q por Q conjugado. Bien. Hay que volver a hacer las cuentas de arriba, cosa que me niego rotundamente. Así que volvamos acá y cambiemos. D' por menos B, C' por menos C y D' por menos D. A ver qué pasa con esto. Bueno, en la primera parte, fíjense, si cambiamos A', A' es A, B' es menos B, C' es menos C y D' es menos D. O sea que me cancelan todos los signos menos que había puesto allá arriba. Así que esto me va a quedar A
cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado. Esto acompañando al 1. Perdón. Ya no me está respondiendo. Esto acompañando al 1. ¿Qué es lo que acompaña al i? Bueno, nuevamente tengo que cambiar D', C' y D' por los menos. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. En azul me queda A menos AB más. Acá tengo B. Y A es A más AB. Así que, perfecto, se me matan mutuamente. C por D'. D' es ponerle signo menos. Más C por D' menos, perdón, este es ponerle un signo menos. Pongo el signo menos. Menos, este cambia, C' es menos C, o sea que este menos se me va. Este se me cancela con este, y este se me cancela con este. A este nivel me va a aparecer 0 en I. Fantástico. Más. Vuelvo acá arriba. Voy a hacerlo. C es menos C, o sea que esto me queda menos AC más, perdón, menos, porque acá tengo un prima de nuevo. Menos BD más CA, porque tengo el A, menos, perdón, acá hice algo mal porque tendría que tener un menos en algún lado y no lo tengo, ¿no? ¿Qué es lo que puse mal? Puse mal, ahí está lo que puse mal. Esto es menos, perdón, esto es menos J. Fíjense, bueno, vienen bien las cosas porque... Y este es menos K. Menos. Bueno, menos mal que hicimos la cuenta de nuevo. O porque hicimos esta cuenta, porque ahí saltó que nos habíamos equivocado. Fíjense que acá tengo menos J, que es el menos que pongo acá, y acá tengo menos K, que es el menos que puse acá. Habíamos hecho mal eso. Ok, entonces vuelvo a hacer las cuentas. Esto con el menos este se me hace más. Y este me queda menos. Esto es dB. Entonces fíjense, cancela con este y este se me cancela con este y tengo de nuevo 0. Y ahora hagamos este. AD. No, D es menos. Menos AD. Más. Otro menos acá. Menos BC. Menos con menos más CB, que es lo mismo que C, DA. Este se me cancela con este se me cancela con este. Hermoso. Porque entonces ahora me queda J más 0 en K. O sea, si no escribo los términos que son 0, me pasa exactamente lo mismo que con los números complejos. Ahora obtengo el módulo cuadrado en R4, que es el módulo euclídeo de un vector de R4. La parte solamente me queda en la parte real. No me queda nada. Exactamente lo mismo que ocurre con los números complejos. Y entonces,
¿Cómo prueba uno que todo número complejo es distinto de cero? Por lo tanto, q cuadrado es distinto de cero si y solo si q es distinto de cero. Maravilloso. Entonces, ¿cómo construye uno el inverso de un número complejo? Bueno, supongamos u distinto de cero. Entonces, q por q conjugado es q cuadrado. Fíjense además que es lo mismo poner q conjugado que q conjugado q, porque, bueno, hagan esa cuenta. Estos dos conmutan. Bueno, pero entonces lo que puedo hacer es, estamos en un espacio vectorial. Esto lo puedo pensar como un número real. Es un número real, es un vector, pero lo puedo pensar como un número real. Entonces, si ahora dividimos q por q conjugado dividido esto, ahora sí, esto como número real. Fíjense que estoy haciendo trampa, porque este no lo estoy pensando como número real, este lo estoy pensando de esta manera, como vector. Bueno, pero este es el coeficiente que acompaña a ese número real. Si yo divido a ambos miembros por un número real, entonces me queda que esto va a ser exactamente el vector 1. O sea, que si ahora tomo sobre q cuadrado, esto lo llamo w, q por w es igual a w por q, que es igual a 1. Por lo tanto, todo elemento no nulo de esta álgebra tiene inverso. O equivalentemente, las unidades de esto vamos a llamarlo así, de h, esto es R4 con el producto Hamilton, es todo R4, vamos a ponerlo del lado que se suele poner, es todo R4 menos el 0, el vector 0. Bien, ¿cómo sabemos que no es conmutativo? Y bueno, dijimos que IJ es menos JI. Ya está, tengo dos elementos que no conmutan. Elementos básicos que no conmutan. Así que no es conmutativo. Bueno, una cosa que no verifiqué es que el 1 es la unidad. Vamos a verificarlo ahora, tarde, ¿no? Pero estuvimos asumiéndolo. No verificamos previamente, aunque si lo usamos, que 1, recordemos quién es 1, es
la unidad de h. Hagamos la cuenta. Esto lo tendríamos que haber hecho, ¿no? 1 por Q es 1 por A más BI más CJ más K más DK. Bueno, pero ¿cómo definimos esto? Definimos esto, digamos, introduciendo el producto en la suma. Digamos, por la forma en que lo definimos, esto es lo mismo que 1 por A, o sea, A más 1 por B por I más 1. Esto es, este 1 recordemos que es 1 más 0i más 0j más 0k. O sea que lo único que hacemos es multiplicar este por 1 a todos los términos. O sea, ya está. CJ más DK, que es lo mismo que Q. Y lo mismo a izquierda. Perdón, a derecha. Ok, entonces tenemos nuestro ejemplo de un anillo de división que no es un cuerpo. ¿Hay otros ejemplos de cuerpos? Sí, hay otros ejemplos de cuerpos. Por ejemplo, los cuerpos cocientes de Q. Cuando cocientamos Q por un número primo, obtenemos un cuerpo que es Z. Eso es un ejemplo de álgebra 1. Hay otros ejemplos de cuerpos, sí, hay muchísimos, y eso es lo que vamos a estudiar al final de la materia. Vamos a estudiar subcuerpos de... Vamos a estudiar cuerpos finitos y extensiones algebraicas de los números racionales. ¿Hay más cosas? Sí, hay muchas más cosas. Esas no las vamos a estudiar. Para eso habría que hacer un curso de teoría de cuerpos y nos vamos... bueno, requiere tiempo.